Cuando mi papá murió, dejó una herencia de $50,000. Que tengo. Herencia de la cual yo no he visto ni un solo centavo. ¿Dónde está el dinero que Ah, dejó el padre? dinero lo he tenido que tomar poco, pero ahí está. Mucho. ¡Es una mentirosa! No es mentira. Yo tuve que trabajar para mantenerte, pero también tengo mi vida. Y te quiero, y quiero que se... Eso dices tú, que tienes Porque esa 16 es la años, verdad. que estás haciendo desde los Porque 15 yo lo viví. lo que no tienes que ¡Pero hacer. yo lo viví! La evidencia aquí ha Pero probado. usted Clara, es una desalmada que no se da cuenta de los problemas de los demás. Platiqué a mi novia de que necesitamos a una segunda persona y ella baila también. ¿Qué pasa? Ajá. Ellas tienen como que algo que yo no me quiero meter y Puras amigas, y ahí terminó la amistad nada más. Pero estas son ustedes dos. Así nos bañamos en el club. Ellos entendieron la presión en sus mentes de ellos. Están enfermos, son sexos enfermos. Ellos son abusadores y me tomaron en esa noche como ellos quisieron. Empecé a sentir de mí y cuando abrí los ojos, era la novia de él que dentro de mí me sentí bien violada. Cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El político norteamericano Abraham Lincoln dijo: nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no puedo esperar 2 años para salir de la mentira. El que no oye consejos no llega viejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Giovanna, Sí. luces jovencita, por Sí. eso te voy a preguntar tu edad. 16 años. ¿Y usted le dio el permiso y el consentimiento para que esté aquí hoy? Sí, le doy el consentimiento porque quiero arreglar las cosas, quiero estar bien con ella y qué mejor con usted, doctora. Bueno, explícame por qué estás demandando a tu mamá Silvia y qué le pides para Me que se quiero resuelva el caso. Me quiero emancipar y así poderme casar mañana mismo. Ya estoy harta de siempre vivir en las mismas situaciones, en las mismas mentiras, de siempre tener que escuchar lo mismo, de tener que soportar esta alcohólica todos los días y además No, de no todo soy mentirosa. alcohólica. Sí eres No, no soy alcohólica, ¿no? Entonces, ¿por qué No tomas tomo todos los diario. días? Porque de vez en cuando tengo Estoy que tratando de salir, tengo que explicar ir mi a caso. fiestas. ¿Todos los días? Trabajo mucho, no son todos los días. Maldita Trabajo alcohol. mucho. ¡Es una Oye. mentirosa! No es mentira. Sí es mentira. Oye. Toda mi Qué vida... durita tú eres, ¿no? Y como te gusta ofender. ¿No? Soy Tienes su la madre, lengüita un engañada, poco rebelde. fuerte, ¿no? La Así tienes está como de un un poco tiempo para acá. ofensiva. A ver, explícame, mira, cuando uno viene a pedir una emancipación, lo primero que uno hace es actuar como adulto. Pues es lo que estás pidiendo, ¿no? Estás pidiendo que te declare adulta para cometer un acto de una persona adulta, que es casarte. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es comportarte como adulta. Y lo primero que uno hace es no insultar a su madre. Ella me ha insultado Alcohólica acá. toda mi Usted vida. viene acá y me dice por qué se quiere emancipar. ¿Cuál es la razón para emanciparte? Explícamela. Porque ya no la aguanto. Porque todos los días está borracha en mi casa. Eso es o típico de todos una los días chiquilla de sale. 16 años. Dime, llamaste a no la es policía, mentira. me traes reporte de que tu madre está alcohólica, de que te abusa. No ¿Qué- podría qué- trabajar. ¿Qué me trajiste? ¿Qué evidencia me traes? ¿O Tal vez vienes no nada tengo más ninguna- a tal vez quejarte? no tengo ninguna evidencia física, pero en cualquier momento la pueden poner alguna prueba y van a ver que es una alcohólica que todos los días se la pasa borracha. Yo ya estoy harta. No toda podría mi vida, trabajar, doctor. Toda mi vida he vivido engañada. Toda la vida me hicieron creer que mi papá se había ido con alguien más. Y así fue. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace un año me enteré que en realidad estaba muerto? ¿Hacía cuánto que está muerto? Hace más de 10 años. Y yo apenas me enteré hace un año, cuando Bueno. ella lo sabía y ella me mintió. Y cuando toda la vida me ha dicho que No, se había ido no, porque no. no aguantaba mi papá mis llantos, que porque ya estaba harto de mí.
Y resulta que no fue esa la verdad. Ok. No, ¿Y por qué no doctora. estuvo contigo tu papá? Pues ya no lo sé. Porque ya no sé si creerle o no. Ok. Mire, Ya no doctora, sé yo la no quiero verdad. que se emancipe porque está muy No, chica. no, espérate, todavía yo quiero saber. Ella no me ha dicho por qué. Yo puedo desestimar este caso ya. Lo puedo desestimar. Ella no me ha dado ninguna base legal a mí. De nada. De nada. Para yo emanciparla a ella. No tengo evidencia. O sea, no tengo nada. No me has dicho nada mi que papá me murió- convenza a mí. Cuando mi papá murió, dejó una herencia de $50,000. Que tengo. He Herencia tenido de que la tomar, cual pero lo yo no he tengo. visto ni un solo centavo. Muchas veces he necesitado para libros de la escuela, para material, para muchas cosas, y yo he tenido que trabajar y he tenido que comprarme algunas cosas para la escuela. Mentira, no siempre. Cuando ella se la pasa cirugiándose, cuando se la pasa comprándose cosas, También me tengo que arreglar. ¿sí? Arreglarte Sí. toda, está operada de pies a cabeza. Y yo cuando he necesitado para un libro Tengo que no me ha estar dado. bien. Ok, entonces ya me Muchas- hablaste de algo importante. No has tenido para comprarte libros. Así es. Has tenido que salir a trabajar antes sí. de ser adulta para poder satisfacer He tus vendido- necesidades de estudiante. Sí. ¿Qué más? He tenido que vender chocolates y demás, como le comenté. Muchas veces llevaba a hombres a mi casa y a la semana ya desaparecían. Yo ya no sabía quiénes eran. Siempre decía que eran mis tíos. Y así fue pasando tío Juan, tío Pedro, tío Paco. Ya han pasado un sinnúmero de tíos por la Bastante. casa. No, doctora, mentira, no Ok. ha sido así. No ha sido así. Nunca me atendió, siempre estaba o mi hermana o la niñera cuidándonos. Ella nunca estaba en las noches conmigo. Ella no sabía si me iba a comer, si cenaba, si me cepillaba los dientes. Ella no le importaba si hacía mi tarea o no. Ella era su mundo Ok, y sus entonces amigos. dime esto, Giovanna. No, Entonces, porque ¿qué tenía- quieres? ¿Escaparte de tu casa porque has tenido una madre que no se ha ocupado de ti, que realmente se ocupa más de ella que de cualquier cosa? ¿Para escaparte a qué? ¿A una situación de adulto? Yo estoy ¿estás enamorada y lista quiero para- una vida mejor. O sea, estoy enamorada de la mejor persona del mundo, de alguien que por primera vez se preocupa por mí. Alguien que me pregunta si comí, que me pregunta qué hice. Yo tengo que trabajar y también ¿Sí? estaba al pendiente de ti. Te preocupas Mira, más por comprarte Terminaste, tus uñas estás en la postizas. escuela todavía, ¿no? Estás en la escuela. Vamos a decir que yo te emancipo. ¿Cómo te vas a sostener? O sea, Yo puedo trabajar, sé que no voy a vivir de lujos, pero mínimo voy a tener para comer y voy a seguir estudiando. Sé que no es fácil, puedo pero tu conseguir novio becas. también es de tu edad, es jovencito. ¿O Tiene es- 21 años. mayor. Él estudia y trabaja. No, doctora, pero mire, yo no quiero y tiene, que se y si emancipe. viene de una familia No. pudiente, tiene, No. no. Es Pero- mesero en un restaurante. Pero si juntos apenas puede podemos. con él, no va a poder con ella. Está muy chiquita, está muy rebelde. Pero no se trata de que no- pueda o no quiero, conmigo, yo quiero también evitarle puedo todo lo que yo conmigo. sufrí. Mi mamá se iba a casar, a los 15 años yo me casé, me fui de la casa, me embaracé y me salté muchas etapas de mi vida. Yo reconozco que no he sido la mejor mamá del mundo. Ni siquiera soy una mamá. Pero quiero cambiar, no quiero que se vaya, no quiero evitarle todos los sufrimientos que yo tuve. Ya es demasiado Yo me tarde, ya separé de sufrí su demasiado. papá, Ya y sufrí cuando demasiado me por volví ti. a casar, el papá de ella, tengo una hija de 32 años, me separo con ella, me deja en el hospital embarazada. Y yo he tenido ¿Y que yo ver por qué? ella sola. Yo la he hecho de mamá Ah, y de sí, papá. ver por ella mí. es muy egoísta. Ok, También vamos a me hacer deja algo. ahí. Silvia, voy a hacer un corto receso. A la vuelta quisiera saber específicamente, me dijiste que el padre de ella te abandonó en el hospital, En el cuando la hospital. tuviste a ella. Ajá. Ok, quiero que me expliques un poco cómo es que ella descubre que el padre está muerto. Hace Porque tanto... hace- No, ahora no, después de este corto receso. Ok. No se vayan, regresamos enseguida. ¿No quisiste venir como mi testigo y como el de Déjeme ella le sí? explico. Ella me dio $10,000 para poder terminar con mis estudios. ¡Mentido! ¡Asqueroso! Que me quieres encima, pero no quiero estar ni con ella ni con él. ¿Tú has tenido Estoy relaciones diciendo lo sexuales que con voy a él? hacer con él. La verdad, sí. ¿Qué? Desde que tenemos yo ¿Qué? 15 años y el 20 donde ¿Ese es tenemos el amor y el respeto que me pides? el mismo respeto que tú tenías. Caso cerrado.